Vamos a pasar entonces a la ronda de comentarios sobre las ponencias. Quiero invitar en primer lugar al doctor César Cabezas. Gracias, yo creo que hemos tenido esta mañana bastante información y que debemos destacar algunos puntos que se han mencionado, como es las determinantes sociales de la salud y la inequidad, ¿no? Que son aspectos importantes que no, a través del sector salud no lo vamos a solucionar, sino es una intervención más integral que tiene que ver con los aspectos sociales, ¿no? Creo que eso es un aspecto importante a destacar. El otro que se ha mencionado esto es este programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible para enfrentar de una manera más integral no solamente ya la salud, sino todas las determinantes que conllevan a la salud y al bienestar de las personas. Y creo que esa es una propuesta que se ha venido discutiendo durante mucho tiempo y el año pasado fue aprobada por la OMS y ustedes han visto que es una figura circular con esos componentes y al centro está el bienestar y la salud. Viendo esa figura, yo me acordaba de lo que esto se ha hecho en el siglo XXI y en el siglo XV ya había una concepción andina del Allin Causae, que es el buen vivir. Y ahí se veía no solamente la ausencia de enfermedad, sino el, por ejemplo, vivir en armonía en el grupo, en la sociedad, y que al final eso es lo que buscamos, ¿no? Ahora tenemos mucha ciencia, mucha tecnología, sin embargo hay esos problemas que se han mencionado y a esto se agrega el tema de las determinantes sociales que generan inequidad, que es un círculo vicioso. Y creo que también debiéramos retomar estos conceptos que han tenido nuestros antepasados y sobre todo también en esa concepción del Allin Causae está el mantener el equilibrio con la naturaleza. O sea, ellos no han depredado los bosques, han conservado las aguas, etcétera, y son conceptos que lo estamos retomando y debiéramos sobre esa base no inventar algo nuevo, sino más bien fortalecer esos indicios que ya habían de esas propuestas de una salud integral que lo tenían nuestros antepasados. Otro aspecto que se ha comentado y me parece muy acertado es el tema de la formación de los recursos humanos, en este caso de médicos o de personal de salud, con los valores que se tenían antes, ¿no? ¿Quién no recuerda los que pasamos los 50 años al profesor Lanfranco, ¿no? O los maestros que están en el 2 de mayo, en el Loaiza, que prácticamente enseñaban no solamente en el salón de clases, sino con su ejemplo, ¿no? Conocían la vida del alumno, conocían sus capacidades, sus debilidades y lo orientaban, eran verdaderos maestros. Eso actualmente no existe, ¿no? Y yo no sé si vuelva a darse tampoco, porque así como vamos con la masificación de escuelas de medicina y dentro de las escuelas el número de alumnos es casi imposible, pero eso nos hace reflexionar de esa necesidad que hay también de orientar mejor a los jóvenes para que todo esto que se está hablando pueda darse, ¿no? Porque, por ejemplo, hubiésemos querido que este auditorio tan grande pudiera estar lleno de estudiantes ávidos de conocer eso, pero vemos que ese interés no se da y tenemos que hacer algo para que eso vuelva a ser como antes, por lo menos en este contexto. Y creo que las conclusiones de este evento podrían llevar a eso, como mencionó la ministra, y los decanos o autoridades universitarias que están acá puedan hacer extensivo eso como una necesidad que se tiene dentro de la formación. Y otro aspecto que también se ha mencionado es cuál es la conducta del médico frente a los pacientes que están en ensayos clínicos, ¿no? Muchas veces nuestros pacientes que vienen con pocos recursos, con una sobrevaloración de lo que puede hacer el médico, firman el consentimiento informado sin ningún problema, ¿no? Tuvimos oportunidad de ver en Iquitos consentimientos informados de 2 o 3 páginas en inglés, pero bien firmados por el paciente,
o con huella digital si no sabía. O sea, cumplimos con la formalidad. Hay muchos eventos sobre ética, sobre investigación en ética, pero nuestra conducta no necesariamente es ética, ¿no? Yo creo que ese también es un aspecto que se ha tocado y es importante destacarlo porque eso también tiene que ver con la medicina centrada en el paciente. En este caso, puede ser el paciente o puede ser un individuo que se somete a un ensayo clínico, por ejemplo, en el que él ingresa sano y tiene algún criterio de elección. Bueno, esos son algunos comentarios que quería hacer y esperamos que en el curso de esta tarde y mañana se pueda arribar a una reflexión y concluir pues el día de mañana con recomendaciones para mejorar esta situación de deshumanización que es, no es solamente un comentario, sino es una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabezas. Invitamos ahora al doctor Héctor Pereira de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para que nos haga sus comentarios. Voy a ser breve. Lo primero es que con relación a la medicina centrada en la persona o la medicina humanizada, creo que es una respuesta que tienen los médicos a la manera como ha ido deshumanizándose, al decir de los expertos que han hablado anteriormente. Y humanizar la medicina es hacernos más humanos, pero hacernos más humanos implica considerarnos iguales, considerarnos el nivel de dignidad, de autonomía, de simetría, de relaciones entre quienes están a uno u otro lado de la atención médica, que es fundamentalmente curativa, ¿no es cierto? Esta es una primera contradicción. Si queremos hacer una medicina integral, más humanizada, tendríamos que tener una visión más holística y, por tanto, con más visión preventiva y de promoción de la salud, pero nuestra función es básicamente curativa. Pero aún así puede humanizarse con el respeto, con la dignidad y a la autonomía de la persona que está frente a nosotros. El tema está en que de esa manera se está considerando fundamentalmente el componente o el aspecto individual, personal. Y en todo caso, el familiar, el componente familiar y el componente societal está visto así pues como un contexto, cuando realmente tendría que ser más que eso. O sea, el médico tendría que estar formado con las distintas orientaciones curriculares para que en cualquiera que sea su actividad clínica, de investigación, de salud pública, o aún la más tecnologizada posible, teniendo una base mínima, con algunas asignaturas como han sido señaladas, que permitan dar una orientación general y entender la cultura y la diferencia, y que eso es una riqueza de nuestro país. Lo que ha señalado el doctor Salaverry, esto, la homogenización que nos hace el sistema actual, tiene como respuesta la necesidad de que haya un médico que entienda la interculturalidad, la diversidad, y que eso es una riqueza y tendría que comportarse a ese nivel. Y por tanto el componente social, me parece que la medicina central de la persona tendría que, digamos, a tenerlo más en cuenta, porque a lo contrario solamente individualizamos, personalizamos y vemos todo el aspecto familiar y social solo como el contexto, pero no como parte de todo el sistema social que requiere de un trabajo común con otras profesiones, aún las más diversas, si es que queremos efectivamente hablar de salud y no solo de medicina, es decir, trabajar con las determinantes sociales de la salud. Y en ese sentido, el rol del médico, como de otros profesionales de la salud, para empoderar al paciente, no solo acerca de su enfermedad y la necesidad de curarse, al cual nosotros podemos apoyar y facilitar, sino como el ser que es capaz de manera grupal, de manera comunitaria, cambiar las condiciones de vida que permitan una mejor salud. Esa función, esa labor del personal de salud y también del médico, eso tendríamos que considerar para tener una visión más holística e integral
de la medicina y del rol del médico. Lo segundo que quiero señalar es que con relación a la formación médica, si bien se ha dicho también en este auditorio en hace unos instantes que tendríamos que considerar no solamente la formación con un plan curricular, con una orientación curricular que capacite al conjunto de médicos en una visión humanista, ¿no?, y social, sino que además tenemos que trabajar con otros trabajadores de salud, con las otras carreras de la salud. De lo contrario, van a verse como las láminas que nos presentó el doctor Saavedra, donde en algunos profesionales estamos mejor que otros, pero no alcanzamos en conjunto a dar una atención adecuada. Entonces, no solamente considerar la formación del médico de manera humanista y social, sino trabajar porque el conjunto de profesiones de la ciencia de la salud cambie su orientación curricular para tener esta visión, y también el sistema de salud, porque el sistema de salud nos obliga, a pesar de la formación que podemos haber tenido, a tener demasiado corto el tiempo para poder tener un diálogo, como debería ser, un diálogo con las personas que acuden hacia nosotros. Entonces, ese sistema nos obliga a deshumanizarnos también. Entonces, no es solo el médico, no solo la tecnología, no solo la masificación de las escuelas de medicina, es también el sistema social y el sistema de atención de salud el que nos conduce a dar una atención muy rápida que nos imposibilita llegar a lo más profundo de las personas, a su cultura, para poder entenderlas y trabajar de manera conjunta por la salud. Esas son dos reflexiones que quería señalar con relación al tema de humanidad, al tema de humanización, pero incluyendo el tema social, y el segundo, la formación de los recursos humanos y el cambio del sistema de salud para que contribuyan a esta humanización. Muchas gracias, doctor Pereira. Vamos a tener ahora unos minutos para preguntas, comentarios del auditorio. Sin embargo, antes quiero hacer un anuncio. Terminada la sesión, vamos a tomarnos una fotografía con todos los participantes de la audiencia, así que les pediría que terminando no se retiren, sino que nos acompañen para la fotografía. Ahora sí, si tuviéramos algún comentario, doctor Garmendia, ¿sí? ¿Le pueden alcanzar el micrófono, por favor? Bueno, yo quiero hacer dos comentarios complementarios en relación a las intervenciones muy interesantes que he escuchado, por ejemplo, del doctor Saavedra y del doctor Salaverry. En primer lugar, en relación al tema de la diferencia que se encontró entre los hospitales y los centros de salud, eso es evidente. El problema de la salud en el Perú está en el primer nivel de atención. O sea, el primer nivel de atención en el Perú está desatendido totalmente. Eso me recuerda que en otras épocas había el Sistema Nacional de Asistencias Públicas, que funcionaban, los centros de salud y los puestos de salud funcionaban las 24 horas para atender emergencias. Eso ha desaparecido. Entonces, este problema del primer nivel de atención trae como consecuencia que los hospitales estén abarrotados, y particularmente las emergencias. Y entonces los pacientes que requieren una atención emergente tienen que esperar para que los puedan atender, y eso evidentemente es una, digamos, una forma de desatención, de poca atención de las personas. No es una forma humanizada de atenderlos. De tal modo que creo yo que este sistema debe, para que mejore, se tiene que reforzar el primer nivel de atención. Y en relación a la intervención del doctor Salaverry, donde menciona que tal vez el problema de la diferencia de idiomas puede resolverse teniendo traductores, ¿dónde vamos a encontrar los traductores? Yo estoy seguro que acá en la sala solamente hay 3 personas que hablan quechua. El doctor César
Cabezas, el doctor Villena y yo. Y no hay nadie más que pueda traducir a una persona. Pero no es solamente la cuestión del traductor. En los años que yo, hasta ahora, casi más de medio siglo que actúo, o sea, atiendo pacientes, cuando yo les he hablado al paciente quechua hablante, realmente no es lo mismo que un traductor. El hecho de que el médico le hable en su propio idioma tiene un efecto pero increíble. Y entonces es importantísimo que esa persona ve que hay un médico que lo puede entender en el sufrimiento que tiene. O sea, no es solamente una cuestión de entender lo que él quiere decir en cuanto a su enfermedad, sino tiene inclusive un papel de carácter psicológico muy importante. Entonces esto está totalmente desatendido. Yo creo que en el Perú hay particularmente dos idiomas que están bastante extendidos, que es el quechua y el aymara. Y entonces creo yo que es algo que hay que reforzarlo en alguna forma, porque evidentemente hay personas que inclusive son bilingües, o sea, hablan el quechua y el castellano, pero hablan mucho mejor el quechua. Y evidentemente es muy importante para tratarlo como persona, hablarle en su propio idioma. Nada más es el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Sí, quiero recordar al auditorio que estamos haciendo los comentarios y las preguntas para todas las exposiciones de la sesión 1, que empezó con el doctor Miguel Jorge, luego el doctor Tomás Schulz, el doctor Juan Mesich y el doctor Javier Saavedra. Quiero, tenemos un... Sí, hay un... Para Miguel falta uno. Sí. Doctor Suárez. Sí. Yo puedo hacer la conducción. Quisiera hacer alguna pregunta. Sí, un momento. Doctor Suárez. Bien, disculpen la interrupción. Doctor Burstein, por favor. Soy Suño Burstein, profesor emérito de la Universidad Nacional de San Marcos, además de director de la revista Medicina Experimental y Salud Pública y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Y quisiera preguntar a los expositores y eventualmente a las personas del auditorio que tengan alguna opinión sobre lo siguiente. En el año 1970, cuando me tocó ser director universitario y antes miembro de la Comisión Reorganizadora de San Marcos, establecimos como conducta para los profesores, una cosa temporal, de la Facultad de Medicina, el que llevara un entrenamiento, un curso de pedagogía universitaria en la Facultad de Pedagogía. Entonces, eso existe, experiencias posteriores en el extranjero o en el país hay una idea de dar realmente al recurso humano docente que va a entrenar a los médicos y que les va a dar el curso a una estructura curricular de docencia, una orientación de la metodología pedagógica para ir introduciendo los conceptos fundamentales para poder llegar adecuadamente y en una forma científica a hacer una orientación profesional especial de docente universitario. Yo creo que la formación de recursos de los profesores universitarios, sobre todo en la parte de medicina que estamos discutiendo eso, de cuál debe ser el comportamiento del médico frente al paciente, debe ser orientado en una forma adecuada. Pero existe porque nosotros hacemos una capacitación especializada orientada a la medicina, pero no tenemos los recursos, las herramientas pedagógicas para poder orientar a los estudiantes. Yo llevé ese curso y me pareció muy interesante. Tuvimos un entrenamiento temporal, después se eliminó ese aspecto curricular. No sé si los miembros actuales de la Facultad de Medicina podrían opinar sobre el asunto. ¿Alguien quisiera hacer un comentario? El doctor Mesich nos va a hacer un comentario. Aunque el tema muy importante se va a tratar en la sesión de educación médica centrada en la persona, que es una sesión, la primera del día de mañana.
pero obviamente que es muy importante. Creo que progresivamente las facultades de medicina en el mundo están dándose cuenta que los profesores de medicina no solamente tienen que saber medicina, sino que tienen que saber enseñar, ¿no? Así que la pedagogía se está tomando cada vez más cuerpo. Así, pero adicionalmente a eso, en cuanto a medicina centrada en la persona, está el que no solamente seamos médicos y profesores, digamos, pedagogos, sino también que estemos dispuestos a contribuir al desarrollo personal de los estudiantes y que la universidad esté dispuesta a contribuir al desarrollo nuestro como profesores, ¿no? Entonces, esto muestra la creciente complejidad y la diversificación de destrezas que es cada vez más necesario para que un profesor en la Facultad de Medicina cumpla a cabalidad sus funciones como médico, como profesor y como formador de personas. Gracias, doctor Mesich. Perdón, habían pedido la palabra por acá. Sí, ¿puedo comentar también esta pregunta? Sí, por favor. Yo pienso que esa es una cosa muy importante y usualmente no tenemos, creo que el preparo para nos incumbir de la tarea de ser docentes. Y esto tiene, me parece que reflexos muy importantes en la práctica. Y estaba ahí durante el café conversando con un colega y lo decía que por cuenta de la internet, los médicos vienen con el pasar del tiempo, se defrontaron con una realidad en que los que nos procuran, particularmente cuando tenemos tiempo suficiente para la atención, encontrar personas que ya llegan a nosotros con mucha información correcta y también incorrecta sobre lo que ocurre con ellos. De forma que los médicos fueron colocados en un escenario a donde tienen que conversar y discutir con las ideas que muchos de los pacientes tienen sobre sus problemas, y esto ha contribuido, a mí me parece, de manera importante para que la tomada de decisión, el proceso diagnóstico y la tomada de decisión sobre la intervención terapéutica sea algo hasta cierto punto compartido entre médicos y pacientes hoy en día. De manera que la relación médico-paciente, que era una relación hasta poco tiempo atrás mucho desigual, hoy está un poco más ecualizada. No es lo mismo, pero tiene hoy un componente donde el paciente tiene un protagonismo mucho mayor que tenía en el pasado. Y esto es una cosa que lo veo en la educación, que no veo en la educación, en las facultades. Los métodos de enseñanza, por lo menos en mi país, siguen siendo de un profesor que tiene todo el conocimiento, particularmente si es un médico con una larga experiencia clínica, que llega para dar sus clases, responde a las preguntas de los alumnos cuando las existen y se van. Y el alumno, que hoy en día tiene un dominio mucho mayor que sus profesores de los instrumentos tecnológicos, se quedan objetificados como son objetos de la acción de educación por el profesor. Y a mí me parece que para que se pueda pensar en algo centrado en la persona, desde el punto de vista de la enseñanza, hay que pensar en desarrollar técnicas, y para eso se necesita de mucho más tiempo do que llegar y dar una clase magistral, para que el alumno tenga un protagonismo en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esto no se ve. Todavía hasta el momento son experiencias ahí todavía mucho incipientes. Pero pienso que hay una correlación cuando pensamos en centrar en la persona, de deficiencias que tenemos en la medicina y también de deficiencias que tenemos en la educación, porque
lo que ha descrito para la cuestión de la atención se ve cuando tenemos tiempo, y esto son muy restritos a las ocasiones donde tenemos este tiempo para hacer esto con los pacientes. Necesitamos también hacer esto con nuestros alumnos. ¿Había pedido la palabra? Tiene el micrófono el doctor, por favor. Y la pregunta que hicieron era sobre el tema de pedagogía del docente, ¿no? El asunto yo lo voy a enfocar desde el punto de vista de que no existe en el mundo un método específico y que sea el perfecto para enseñar medicina. En todo el mundo se enseña medicina de diversas maneras, algunos con currículos de 3 años, 4 años, 5 años, 7 años. O sea que no hay 2 universidades o facultades que tengan el esquema perfecto para enseñar medicina, no hay, no existe. Ese es un ideal, una cosa que se puede suponer existe, pero no hay ninguna duda de que no hay un esquema previsto de cómo se debe enseñar medicina. El mejor ejemplo de eso, yo creo que lo podemos sacar de lo que vemos que ocurre en Estados Unidos. Ahí, a propósito, deliberadamente, han restringido el número de escuelas de medicina para tener un número determinado de médicos al final, que saben que es insuficiente para atender la demanda. Pero luego, como saben que es insuficiente para atender la demanda, la van a llenar con médicos que vienen de todos los continentes, Asia, África, América del Sur, de donde sea. Esos van a llegar a hacer su posgrado. Y en el posgrado van a transformarse en el médico especialista con las destrezas necesarias para la habilidad, para la especialidad que requieren. Por eso, yo sí tengo la percepción de que la escuela de medicina apenas le da un bañito, una cosa mínima de conocimiento, algunas normas de conducta, el cómo saber estudiar, el cómo saber aproximarse al paciente, cómo buscar en la literatura, saber ser inquisitivo, saber ser crítico, tener capacidad de razonar frente al paciente, tener capacidad de tomar decisiones. Eso puede aprender en la facultad. Pero para ser médico, finalmente, tiene que adquirir una serie de destrezas. El médico tiene que tener destrezas intelectuales y tiene que tener destrezas y habilidades que la va a lograr manejando pacientes. Así que a la pregunta sobre si existe una pedagogía de cómo tiene que enseñarte, yo creo que no existe. No existe, ¿no? Cualquier cardiocirujano que se pegó a De Beckey, sale cardiocirujano, así De Beckey sea un viejo gruñón que no aceptaba cambiar palabra con nadie, ¿no? Ahí adquiere la destreza manejando los pacientes como De Beckey lo manejaba, ¿no? Por eso es que yo creo que esa pregunta es muy difícil de contestar, porque no hay una forma específica de una metodología con la cual vamos a aplicar y con eso vamos a solucionar. Más aún, yo tengo una percepción. Yo pienso que hay facultades de medicina en mi país que están más centradas en la docencia de la teoría y menos intensa capacidad para hacerla en la praxis. Y eso determina cambios, eso determina escalones, eso determina diferencias. Por eso es que creo que en la escuela de medicina apenas es un bañito. Hay que enseñarle conceptos fundamentales, la honradez, el cómo pensar, etcétera, 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 etcétera. Pero ser médico, eso lo va a adquirir después en el curso de los años, ¿no? Por eso, cuando me preguntan por alguien, yo no le pregunto ¿dónde has hecho tu pregrado? Le pregunto ¿dónde has hecho tu posgrado? Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, doctor. Por acá el doctor Perales.
Bueno, quiero empezar felicitando a los expositores, han sido realmente muy didácticos y profundos. Mis preguntas van al doctor Schulze. Una pregunta es ingenua y la otra es la que habíamos comentado, pero no tuvimos oportunidad de continuar. He visto que usted ha hablado en la investigación en esquizofrenia de lo que usted llama una muestra colectiva, que es un recojo de muestras de diferentes investigadores de diferentes países. La pregunta es esta: cuando uno investiga una enfermedad, uno debe tratar de homogeneizar la muestra. Y siempre han habido hipótesis, nunca demostradas tampoco totalmente, de que la esquizofrenia no es una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo hacen ustedes para poder homogeneizar la muestra? Y la segunda era lo que le pregunté, las bases genéticas en la homosexualidad, ¿qué se sabe? Bueno, muchas gracias por esas preguntas. La primera pregunta yo creo que es más fácil a contestarle, porque necesitamos los colectivos grandes por razones estadísticas, es claro, porque solamente ahora sabemos que los efectos son mínimos y por eso necesitamos colectivos grandes. Solo podemos realizar eso con colaboraciones internacionales y por eso, claro, introducimos un problema de heterogeneidad, pero la estrategia que aplicamos es, de primero queremos ser grandes, queremos tener colectivos grandes y entonces podemos comenzar a describir subcolectivos más homogéneos. Y eso es lo que hacemos. Y también utilizamos la información genómica para, dejamos la información genómica, buscar nuevas descripciones del fenotipo. Aplicamos muchos métodos modernos como machine learning y todo eso, y con eso esperamos que podemos homogenificar los colectivos. Y por eso yo pienso también que no hay la esquizofrenia. Pero para comenzar es indispensable que tengamos una reliabilidad alta que nos da el sistema DSM y para comenzar es bueno para obtener resultados con los cuales podemos hacer otros análisis. La segunda cuestión, la pregunta es muy difícil. Hay que decir que no soy especialista en esa. Yo creo que hay muchos. También esa investigación tiene muchos problemas políticos, tiene sociales, éticos, y por eso hay que decir que aunque habían estudios hace 20 años, ahora ese tema no es un tema. Ya no es un tema. Yo creo que no soy especialista y tengo que decir que de momento no es en mis intereses. Pero no solamente estudiamos en genética, en la genética enfermedades, pero también tratos humanos, como traits, fenotipo, y rasgos, no traits, rasgos humanos, comportamientos y todo eso. Yo creo que
hay datos que dicen que hay una base genética, pero no es verdaderamente un tema de momento, pero yo no he seguido la investigación y yo no sé, verdaderamente no es un tema, pero todos rasgos de personalidad, todo es genética. Depende solamente es el porcentaje. Que esquizofrenia 80% herencia, pero otros rasgos son no tanto, pero es la única cosa que puedo decir en este momento. Muchas gracias, doctor. Doctor, por favor. Yo quería hacer una pregunta respecto a la magnífica exposición sobre la investigación centrada en la persona del doctor Jorge. Es un aspecto fundamental, lógicamente, en la investigación, pero en Latinoamérica, el porcentaje que Latinoamérica contribuye a la investigación clínica en el mundo es muy bajo. Supongo que existen instituciones donde eso se está haciendo bastante, pero en países más pequeños la investigación clínica se desarrolla por personas individuales que tienen su vocación o instituciones pequeñas. Aparte de factores económicos que mucho se habla, ¿qué otros factores de enseñanza, de disponibilidad de mentores, qué otros factores se podrían mejorar para aumentar la investigación clínica en Latinoamérica? Bueno, pienso que responder a esta pregunta necesitaría de una jornada específica para tanto. Pero en verdad, ¿qué puedo decir? Yo pienso que, por un lado, no existe, desafortunadamente, interés de los gobiernos a incrementar la investigación en América Latina. Eso no es una prioridad. Pienso que esto tiene probablemente que ver con el facto de que de verdad nuestros gobiernos tienen que manejar cosas que son mucho más amenazadoras para la vida de las personas do que contribuir para el desarrollo de la ciencia mundial. Eso es una realidad, ¿no es verdad? Nuestras carencias son muy grandes para que nosotros de verdad podamos tener la ciencia como una prioridad en nuestros países. Por eso pienso que tenemos tan pocos centros de excelencia donde estas investigaciones se hacen. Esto por un lado. Por otro lado, yo pienso que también durante el proceso educativo, ¿no?, de formación de nosotros en las escuelas, tal vez el tema del desarrollo de la ciencia no sea tan explorado, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, en muchas universidades, particularmente universidades que son públicas, en las privadas esto es muy raro, hay programas de incentivo a que los estudiantes busquen a un profesor que hace investigación con una pequeña beca que se puede obtener de agencias federales y estaduales, para que el alumno durante su proceso de formación en medicina y en cualquier otra área, de alguna manera tenga 1 o 2 años de iniciación científica práctica, no solamente una disciplina sobre metodología científica, pero que pueda desarrollar un proyecto o que pueda participar de un proyecto de sus profesores, ¿no?
Y esto es como una semilla, una semilla que se puede plantar ahí. Y lo que observamos es que muchos de estos alumnos en su vida adulta, ¿no? Por las dificultades que tienen de vivir solo haciendo ciencia, se mueven a otros países y van a contribuir para el desarrollo de ciencia desde centros de investigación en países desarrollados, ¿no? Esto es una cosa que es una otra dificultad que tenemos. ¿Cuál es la capacidad que tenemos nosotros, ¿no? de vivir en nuestros países haciendo solamente ciencia? Así como cuál es la capacidad que tenemos nosotros médicos de vivir solamente enseñando, ¿no? Y no practicando en oficinas privadas también. Entonces, son situaciones que tienen que ver con la realidad de América Latina, ¿no? que explican los bajos índices de contribución que América Latina hace. Teníamos más condiciones si no tuviéramos tantas otras carencias para atender. Tal vez la ciencia pudiera tener un papel un poco más protagónico en nuestras vidas. Yo espero que esto se pueda atingir en el futuro. Es lo que puedo decir. Perdón, ¿quién tiene? Ahí está el micrófono. Sí. Perdón, antes de un minutito, el doctor Mesich va a hacer un comentario adicional. Profesor Miguel Jorge ha retratado fielmente la realidad prevalente en Latinoamérica por la investigación. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que es posible hacer investigación a pesar de esas limitaciones, ¿no? Un ejemplo claro es el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú, donde el profesor Javier Saavedra, utilizando presupuestos locales, ha desarrollado datos increíbles sobre la realidad mental, no solamente enfermedad, sino de salud positiva, en diferentes regiones, diferentes ciudades, para diferentes grupos etarios del Perú, ¿no? Entonces, por un lado, igualmente la guía latinoamericana de diagnóstico psiquiátrico es una contribución a utilizar mejores modelos de diagnóstico, ¿no? que sobrepasan los que se llevan a cabo en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Donde todavía la investigación diagnóstica está restringida a refinar el perfilamiento de los síndromes y los trastornos y no se mueven adecuadamente para incorporar aspectos de prevención y aspectos axiológicos correspondientes a las necesidades y a las preferencias de las personas que buscan ayuda, ¿no? Entonces, creo que tanto desde el punto de vista de utilizar los limitados recursos de la manera más potente posible, como el tener una actitud creativa frente a la realidad y a la responsabilidad de cada quien. Hay múltiples, en el área de diagnóstico, por ejemplo, en Latinoamérica tiene distinguidísimos contribuyentes a la psicopatología y al diagnóstico en muchos países, ¿no? Así que esos son ejemplos que son dignos de seguir y que nos pueden poner una situación no de depresión, sino al revés, ¿no? A pesar de las limitaciones, el poder contribuir de una manera significativa a la construcción del edificio de los conocimientos, tanto en nuestra región cuanto en el mundo. Gracias, doctor Mesich. Vamos a dar la palabra y vamos a dar la palabra a una pregunta más porque ya estamos en el tiempo límite para el intervalo para la tarde. No se olviden que después de la siguiente intervención y el cierre de la mesa tenemos la fotografía grupal. Por favor, doctor. Óscar Clusé, de la Academia de Medicina de Uruguay. Una pregunta referida al doctor Miguel Jorge, de la excelente conferencia que hizo, sobre un aspecto que es puntual, que es poco frecuente, pero que nos parece de gran trascendencia en una jornada que evalúe la medicina centrada en la persona. Me refiero a lo siguiente. En la experiencia de los comités de ética de la investigación en nuestro país ha pasado con poca frecuencia, pero preocupante,
de que se envía un proyecto de investigación muchas veces de bastante futilidad en sus objetivos, pero que en la enmienda número 1 solicitan acceso al material genómico de los pacientes reclutados. Nosotros hemos actuado como si eso fuera una nueva investigación, porque de lo contrario le daríamos acceso muy fácil a los patrocinantes, habitualmente empresas internacionales, para una especie de apropiación indebida del material genómico. La pregunta concreta, doctor Jorge, es ¿qué piensa la Asociación Médica Mundial y usted sobre el estado actual de la protección de los datos genómicos en los procesos de investigación? Bueno, la Asociación Médica Mundial está estudiando este asunto, este tema de los biobancos, que son cuestiones mucho más, por ejemplo, esto se fue introducido por la primera vez en la última revisión de la última versión de la declaración de Helsinki, pero se consideró que lo que teníamos era muy preliminar y muy simplista para una ubicación ahí un poco más detallada. Pero se decidió que después de la publicación que ocurrió hace 3 años, ese asunto sería mucho más explorado por la Asociación Médica Mundial, porque se va a requerir reglas mucho más estrictas para el tema de los biobancos y de los estudios genéticos. En mi país tenemos, como te dice, una resolución, ¿no? Y que regula toda la cuestión de la investigación en seres humanos. Y yo tengo la experiencia ahí como coordinador del Comité de Ética de una de las universidades brasileñas que más hacen pesquisa en el campo humano, que para que todos los centros tienen que registrar sus biobancos en un comité de ética. Esto tiene que ser aprobado. Y hasta el presente momento, la regla que es predominante ahí es que si usted quiere hacer un estudio en un material que está depositado en un biobanco, usted tiene que requerir el consentimiento informado otra vez y específico para este estudio de los sujetos. Esta es la regla y usted puede bien pensar cuánto difícil puede ser alcanzar a todos los que estamos ahí y que serán objeto de este estudio. Entonces, hay situaciones excepcionales a donde se puede dispensar el consentimiento informado otra vez, ¿no? Pero esto da una gran margen de seguridad al Comité de Ética para cuando percibe otras intenciones por detrás del proyecto que está siendo planteado, obstaculizar la realización de la intervención. Pero este es un asunto muy delicado y que necesita, por cierto, requerir una atención mayor de nosotros que de alguna manera estamos involucrados en este trabajo. La Asociación Médica está ahora aprofundizando sus estudios para probablemente publicar recomendaciones más detalladas sobre esto en el futuro próximo. Muchas gracias, doctor Jorge. El doctor Schultz también quiere hacer un comentario adicional. Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque yo creo que es muy importante hoy en día. Pero quiero decir 2 cosas. Una vivimos en un mundo donde la población mundial ahora, los jóvenes, no solamente los jóvenes, pero ponen todas las informaciones personales en Facebook, Twitter, Instagram. Data sharing hoy en día es como una religión. Y el otro desarrollo es que los biobancos, por ejemplo, que yo pienso que es la clave, es la solución para la investigación en el futuro, pero aquí es una cosa, tenemos que tener cuidado, pero es interesante, cuando hacemos esas encuestas,
la mayoría de la gente, los participantes, son muy abiertos con respecto a la investigación genómica, pero con ese desarrollo, al otro lado, los comités éticos comienzan a ser mucho más restrictivos. Tenemos oportunidades grandes, tenemos un desarrollo donde la gente participa en Twitter, Facebook y también 23andMe. Envían sus materiales para saber sus raíces genómicas, si son indígenas, si son europeos, y no tienen ningún problema con eso. Pero al otro lado, en investigación, la discusión hoy en día es un poquito muy agresiva, y es muy difícil hoy en día de convencer a un comité de ética que los biobancos son necesarios. A veces hay universidades en Alemania que a lo mejor quieren vivir en los años 70. Es un contraste muy enorme. Y por eso la mayoría de las personas son mucho más abiertas en frente a esos desarrollos. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más del auditorio? A ver, la última pregunta, por favor. El micrófono lo pueden hacer llegar, por favor. Ya. Ella Sí, pregunta y el doctor Borbol termina. Sí, muchas gracias. Yo soy el doctor Halder Mori Ramírez de la Universidad de San Marcos. Primero quería felicitar a todos los ponentes porque sí son unas brillantes exposiciones. El tema es amplísimo en realidad y es bastante difícil de abordarlo. Por un lado tenemos el problema de la atención personalizada y yo voy a tratar de ser muy resumido. Y cuando queremos hablar de esto, nos fijamos en unos hospitales donde están abarrotados de pacientes, saliendo hasta por las ventanas, y los médicos tratando de atender con la mayor eficiencia posible, cuando la gente afuera está clamando porque le atiendan, y no es posible atender a más de uno a la vez. Entonces eso es sumamente difícil y esto no se va a poder solucionar y cada día es peor mientras nosotros los médicos estemos esperando a los pacientes sentados en nuestro consultorio. Entonces, por eso decía que yo quiero ser muy resumido. En este caso, entonces, tendríamos que ver cómo hacer para que los pacientes no lleguen al hospital y puedan ser atendidos afuera, y es la atención primaria de la salud, promoción de la salud, etcétera, etcétera. Cosa que los gobiernos, los estados, los que dirigen los directivos de la salud no le prestan la debida atención y por el otro lado los médicos tampoco desean hacer mucho eso. En cuanto a la atención, en cuanto a la educación médica, ¿cómo aprender medicina? Es lo que decía el doctor. Efectivamente, y hay un dicho muy viejo, ¿no? Lo que se escucha se olvida, lo que se lee se recuerda un poco y lo que se hace se sabe. Entonces sí hay que hacer para saber. Esto en el pregrado es sumamente difícil y ahora estamos llegando a la metodología de la enseñanza por competencias. Entonces tratamos de hacer la enseñanza por competencias con el mayor esfuerzo posible porque también tenemos bastantes estudiantes y tratando de abarcar esto
sin tener lo que preguntaba el doctor Burstein, sin tener la capacitación adecuada para hacer este tipo de enseñanza. Entonces cada cual lo trate de aplicar un poco a como ha entendido. Y finalmente desembocamos en que hacemos atención por competencias, pero los exámenes son objetivos igual que siempre. Entonces tampoco medimos competencias. Hemos hecho enseñanza por competencias y no medimos competencias, ¿no? Entonces todo está un poco desarreglado. Y cuando se trata de hacer un nuevo plan curricular o un plan curricular cualquiera, peor si es en una universidad, yo soy de San Marcos, peor si es en una universidad antigua como la nuestra, y yo he sido director de la Escuela de Medicina, he logrado hacer un nuevo plan curricular que sé que va a tener que ser modificado y tiene que ser modificado. Cuando tratamos de hacer un nuevo plan curricular en el que se englobe humanización, se introduzcan nuevos cursos para ver cómo llegamos a la humanización, chocamos con los intereses de todos los docentes, de todos absolutamente, que yo lo graficaba diciendo no permiten que se les corten ni las uñas, porque todos creen que están haciendo lo mejor. Y entonces, como dice acá el maestro su clasecita, yo no soy tan fuerte, yo diría que no es que defiendan su clasecita, creo que creen que están haciendo lo mejor y no podemos enseñar medicina, no podemos pues en 6, 7 años, no, porque, bueno, primero que las cosas van cambiando. Y entonces el estudiante va a tener que seguir estudiando, eso es permanente, eternamente. Vamos a morir estudiando y vamos a morir cambiando, vamos a morir perfeccionando sin llegar a ser perfectos. Yo por eso vuelvo a felicitar una brillantes conferencias y bueno, a ver cuánto podemos avanzar. Nada más, gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Michel Bottbol, por favor, y con él cerramos la conferencia. Muchas gracias por permitirme hacer este comentario. Como es cierto que no tenemos mucho tiempo, concordo con lo que dice Miguel Jorge, que el tiempo es lo que hace falta para abordar la parte humana, persona del paciente. Y eso no nos hace falta, no hay bastante. También el problema ahora es que esto es aún peor porque hay muchas cosas que aprender, que transmitir en el lado de la enfermedad. Pero al mismo tiempo, este hecho, el hecho que la proporción de cosas que se debe aprender aumenta también la necesidad de aprender la parte personal, que no tenemos tiempo a aprender. Entonces, eso significa que estamos en un sistema paradójico en el cual cada uno dice que es necesario aprender la medicina en su parte personal y encontrar tiempo para hacerlo no es una cuestión de opinión, es una cuestión de prioridad. Por supuesto no vamos a tener el tiempo de hacerlo si no consideramos que el tiempo que dedicamos a es tan importante como el tiempo que dedicamos a la parte más corporal, más biológica. Si no estamos convencidos de eso, por supuesto va a ser imposible cambiar cualquier cosa de este sistema. Y otra vez, aún para la parte la más biológica, la más técnica de nuestra profesión, no tenemos tiempo. Si no aprendemos a estos estudiantes a seguir aprendiendo después el fin de su currículum, es imposible. ¿Por qué no aprovechar de este tipo de sistema para
encontrar el tiempo necesario para esta otra cosa que es sumamente importante, pensamos, que es la parte humana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Queremos agradecer a todos los expositores de esta intensa mañana que han participado de la sesión 1, al doctor Miguel Jorge, al doctor Tomás Schulze, al doctor Juan Mesich, al doctor Javier Saavedra y en la segunda parte al doctor Osvaldo Salaverry y a nuestros comentaristas de las ponencias, el doctor Gerardo Ronceros y el doctor César Cabezas. A todos ellos, muchas gracias. Los invitamos a todos, por favor. ¿Va a ser acá arriba? Fotografía, ¿no? Que suban acá al escenario para la fotografía grupal.